Hola hermanos, ¿qué tal? Estamos contentos de estar con ustedes. Ha sido de verdad un gusto y un privilegio el estar adorando con ustedes cada domingo. Y antes de empezar la adoración y la alabanza de este día, quiero invitarlos a que lean con nosotros un pasaje. Está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 23 al 25. Dice de esta manera: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Hermanos, cuando leí este versículo en la semana, fue un reto para mí totalmente, porque en esta época, o sea, no nos la estamos pasando como en nuestra zona de confort. Claramente nos sacaron de algo, pues una vida muy cómoda tal vez que llevábamos, como a Pablo y Silas, que les acababan de dar no uno, ni dos, ni tal vez tres, muchísimos azotes. Estaban en la cárcel, amarrados, pero sin embargo, fíjense algo súper importante: oraban y cantaban himnos a Dios. De tal manera, o sea, no cantaban como susurrando ni nada. Dice aquí, los presos los escuchaban. Y yo quiero animarte y pues como dejarte de reflexión. ¿Qué es lo que tus vecinos están escuchando de tu casa en esta cuarentena? ¿Están escuchando pues tal vez pleitos, enojos, quejas, reclamaciones entre los miembros de tu familia? ¿O pueden escuchar alabanzas, oraciones, que están alabando a Dios como familia? Hermanos, es un reto, de verdad. Cuando yo leí, o sea, sé que no está fácil, obviamente, pero creo que Pablo y Silas estaban en peores situaciones de las que tú y yo podemos estar. Pero te animo, mi hermano, a que le eches tus cargas a Dios, y Dios te va a dar esa paz que muy pocos pueden entender. Solamente pues que los que creemos en Dios podemos tener. Y de esa misma manera, como Pablo y Silas cantaban, yo te quiero invitar a que cantes con nosotros de esa misma manera, que vengas a glorificar a Dios. Él nos
Buenas tardes, hermanos. Estamos agradecidos porque podemos estar juntos aquí en su palabra, alrededor de su palabra, porque va a ser expuesta la palabra de Dios. Gracias a Dios que pudimos estar ya adorando, cantando. Ahora vamos a adorar a Dios por medio de la exposición de su palabra. Así que les pido que roguemos a Dios, supliquemos a Dios que sea Él el que dirija este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, exaltado seas tú. La gloria sea para ti, Señor, por lo que tú eres, por la salvación que has dado a tus hijos. La gloria sea para ti, Señor. Te pedimos y te suplicamos que el día de hoy te hagas presente a través de tu escritura, que tu Espíritu nos guíe a través de la verdad, nos enseñe toda verdad como Cristo nos explicó que lo haría. Te ruego, Señor, te ruego que tu Espíritu nos dirija entonces, nos enseñe, sea nuestro gran instructor el día de hoy, que nos lleve a darte la gloria, que aquí Cristo a través de tus páginas en la palabra sea exaltado, sea mostrado. Te lo ruego, Señor. Esto es algo que te ruego a ti porque yo no lo puedo hacer como predicador. Solo si tú utilizas este siervo es que podrá ser útil en algo. Y solo si tú haces que tu palabra viva y eficaz sea iluminada por el Espíritu, mis hermanos podrán entender lo que tú has explicado en estos textos. Así que te ruego, Señor, que este tiempo sea un tiempo de verdadera adoración nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. De verdad, en esta tarde te adoremos, te exaltemos, te magnifiquemos tu nombre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué haces cuando oras, pides ayuda a Dios y parece que no te escucha? ¿Qué haces cuando hablas con Dios y parece que, a pesar de que estás orando durante un tiempo, parece que Dios simplemente no responde? Y estoy hablando de peticiones que pueden ser buenas. Déjenme ponerles un ejemplo. Leí de una madre que tuvo a una pequeña y esta pequeña nació con la médula espinal sin protección, a lo que se le llama comúnmente o médicamente espina bífida. Dice esta madre que sus gastos médicos acabaron con la economía de la familia. Tenían ciertos ahorros, se consumieron y llegó un punto en el que el mismo marido estaba resentido con ella por tanto tiempo que le tenía que dedicar la madre a su niño. Dice esta madre, he estado orando, hermano, le dijo a un pastor. Desde que nació la niña, problema tras problema, he estado orando. Pero parece que Dios no me oye. También leí de una joven exitosa en su carrera. Ella se consideraba a sí misma como una mujer saludable, con un buen puesto, con una buena economía, ganaba bastante bien, una familia estable. Y hablaba con un pastor ella y le decía, pastor, no tengo razones para vivir. Decía ella, la verdad es que, si soy honesta, ya no me importa Dios. La verdad es que, dice ella, ni siquiera me importa vivir. Y cuando oro, le dijo al pastor, parece que ya nadie me escucha. También leí de un joven que pedía ayuda a un pastor porque tenía un pecado sexual que no podía vencer. Decía este joven, parece que hay una maldición sobre mí y le he pedido a Dios que me lo quite. He buscado terapias, consejeros y le decía a este pastor, pero parece que Dios está lejos y que no me escucha. En estas situaciones es normal que venga el desánimo y la desconfianza. El salmo de hoy lidia con ese tipo de desconfianza cuando Dios parece que no escucha. Cuando parece que hemos orado, quizás has orado por años por alguna situación específica y parece que Dios simplemente no responde. Hay quienes dejan de orar, hay quienes quieren dejar de vivir, hay quienes pierden la batalla, como este joven justamente leía de este joven que dice que se entregó a su pecado. Tantos eran los años que oró, que dijo, simplemente voy a vivir como yo quiera en ese sentido, porque Dios parece que buscándolo de verdad y de corazón no ha hecho nada por mí. El Salmo 77 es el salmo al que me refiero el día de hoy, y vamos a
a leer el versículo 1, 77:1. Dice el título de este salmo: para el director del coro, según Jedutún, salmo de Asaf. Es un salmo de un hombre llamado Asaf, quien era director del coro o de alabanzas. Escribía salmos, no solo escribía, sino dirigía a la congregación en el templo a adorar a Dios. Este salmista inicia en el versículo 1 diciendo: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré, mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. Hace lo primero que debería hacer un cristiano: orar, ¿verdad? Dice: no voy a buscar consuelo en otros o ahogarme en el alcohol porque ya no quiero que siga la vida, o sumergirte en tu trabajo. Dice: voy a orar. En el versículo 2 vemos el sentir de este hombre. Dice así: en el día de mi angustia busqué al Señor, en la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Aquí puedes ver el corazón de este hombre. Estaba angustiado. Y si en este momento algo te está provocando a ti esta angustia, este dolor, desconcierto, es el salmo para ti. Has pasado por situaciones en las que no te dejan en paz, estás orando y parece que Dios no te está escuchando. Es un salmo que te muestra un hombre como tú y como yo. Dice el versículo 3: me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Ha llegado a una situación crítica esta persona, quizás como los ejemplos que ponía al principio. Dice: me acuerdo de Dios. Y uno esperaría como cristiano, o aún si no se es cristiano, hay quienes dicen: bueno, voy a buscar a Dios, y esperaría uno, buscando a Dios las cosas van a estar mejor, o por lo menos voy a estar más tranquilo. Hasta se encuentra con que se acuerda de Dios y se siente turbado, se lamenta y en su espíritu siente que desmaya. Recuerda a Dios y no se conforta. Hay quienes pasan por situaciones así. Yo recuerdo un joven que conocí allá en la Ciudad de México, y él decía: tú no sabes todo lo que estoy orando, me decía. Recuerdo bien, hermanos, que yo decía: no estás orando. Me dice: estoy orando. Y yo me acuerdo, yo creo que imprudentemente decía: no estás orando, no me digas eso, porque si estás orando, ya hubieras recibido el consuelo de Dios. Pero aquí Asaf me responde a mí, o me hubiera respondido: no, yo me acuerdo de Dios. Y es un salmo inspirado por Dios. Y no me siento consolado. De hecho, me siento turbado y siento que desmayo. Y es lo que me decía este joven. Y él era cristiano. Versículo 4: has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Llega la noche y no cierra los ojos. Estoy tan turbado que no puedo hablar. Está en un estado casi de shock, donde no puede ni siquiera orar. Y él está hablando a Dios. Dice: tú has mantenido mis párpados abiertos. Tengo esa situación en la cabeza. O has vivido una situación tan traumática, alguien te ha decepcionado, o has perdido a un ser querido, que no puedes ya hallar descanso y te empiezas a preguntar: ¿alguna vez dormiré? ¿Alguna vez dormiré? ¿Busco a Dios? ¿Me siento turbado? Versículo 5: he pensado en los días pasados, en los años antiguos. Y llegas a un momento, hermano, donde empiezas a imaginar la vida como fue años atrás, momentos atrás. Estás convencido de que viviste otras situaciones en las que eras feliz, en las que las cosas estaban mejor. Si tan solo regresaran esos años, si tan solo regresaran esos momentos, o si tan solo tuviéramos entre nosotros otra vez a esas personas. He pensado en los días pasados, dice Asaf. Versículo 6: de noche me acordaré de mi canción. Me acuerdo de mi canción. Él era un director del coro, inspirado por Dios en este salmo. Un escritor de salmos, usado por Dios. Dice: meditaré, mi espíritu inquiere. Pero el versículo 7 hace una pregunta, hermanos, que parece que no viene de un director del coro, del templo de Dios, y que no viene de un escritor de salmos inspirados en la palabra de Dios y registrados en la Biblia. Versículo 7: ¿rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor?
Mi hermano hace una pregunta honesta de su corazón. Está en un estado de gravedad tal, está sufriendo tanto, no puede ni dormir. Quizás han pasado años de su dolor, o meses, o días. Dice, ha llegado el momento en que dice, ¿para siempre me va a rechazar Dios? ¿No me va a mostrar más su favor? Recuerdo los días pasados, donde Dios me favorecía, donde la vida que vivía estaba bien, era estable en lo económico, o en lo familiar, o en mi salud. Dios ya no va a mostrar su favor. Versículo 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se acabó la misericordia de Dios para mí? He orado tanto, le he pedido tanto. Han habido tantas noches que nadie sabe de sufrimiento, y a lo mejor de llanto, puedes decir, hermano. Han habido tantas noches de desvelo pidiendo por aquello. Y a lo mejor, como hemos dicho, son peticiones honestas y que en las que estás pidiendo hasta la victoria por algún pecado. ¿Ha cesado la misericordia de Dios? ¿Ha terminado para siempre su promesa? Es un hombre que honestamente dice, ¿puedo confiar todavía en las promesas de Dios? Versículo 9, ¿ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con ira su compasión? Versículo 10, entonces dije, este es mi dolor, esto es lo que me duele, esto es lo que atraviesa mi alma, que la diestra del Altísimo ha cambiado. La mano de Dios ha cambiado. Todo lo que parecía favor hacia mí, hoy parece que ha detenido el favor. Su mano ha cambiado y hoy se ha olvidado. He orado, se ha olvidado de responderme. Dios ha cambiado. Ha dejado de compadecerse o ha dejado de comprenderme. ¿Puedo seguir confiando en Dios? Creo que cada cristiano tiene en su corazón un sentir que es común para los creyentes. Y esto es que nos decimos a nosotros mismos, no cuestionemos a Dios. Hay cierto sentido del cristiano intrínseco que lo lleva a pensar, está mal cuestionar a mi Dios, porque sabemos según la palabra que Dios es perfecto, que Dios es amoroso, que Dios es bondadoso, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, el simple hecho de pensar en cuestionar a Dios lo que está haciendo, y cuestionarlo como lo hizo Asaf, cuestionar, ¿ya dejaste de ser misericordioso conmigo, Señor? ¿Olvidaste tener piedad hacia mí? Pensamos que eso está mal, pero vemos aquí un ejemplo de un hombre que lo está haciendo. Y quiero contarles la historia de un pastor que dice así, solía pensar que si le decía a Dios lo que sentía, mis dudas, mis miedos, mi incertidumbre, aún dice este pastor, aún mi falta de confianza en sus promesas, si se lo confesaba, si se los decía, si le expresaba como Asaf lo hizo, dice, sería una ofensa tremenda para Dios. Me veo como un hombre débil en la fe, tanto enfrente de otros como enfrente de Dios. ¿Cómo le puedo decir a Dios que desconfío de Él? No puedo decir eso. Decía este pastor. Decía, pero en cambio, dice este pastor, me di cuenta que Dios quería que viniera a Él, que viniera con todas esas dudas, con todas esas preguntas, como las de Asaf, con todas esas frustraciones, porque todas ellas, cuando son llevadas a Dios Altísimo, no son falta de fe, son expresión de una fe profunda, porque aprendí, dice este pastor, a dejar mis cargas en Dios, todas mis dudas, todas mis preguntas honestas, quien era el único capaz de llevarlas. Para que Dios se hiciera cargo de mí, dijo este pastor, primero tenía que aprender a dejar mis cargas en Él. Asaf en este salmo y muchos de los salmos que algunos ya hemos visto y otros que tú puedes leer en la palabra de Dios, nos enseñan a tener una relación bien abierta y bien honesta con Dios. Si has pasado o estás pasando por un periodo de dolor, si quisieras regresar el tiempo, cuéntaselo a Dios, honestamente. Si estás viviendo una lucha con algún pecado, habla con Él honestamente. Hazle las preguntas honestas. Dile, Señor, ¿de verdad
parece que te pido y no me escuchas. No te quiero ofender, pero son preguntas honestas con las que vengo a lidiar en mi fe y a poner en tus manos. ¿Para qué se las haces a otro amigo si puedes hablar con Dios? ¿Para qué otro amigo? No está mal pedir consejería bíblica, pero hay veces que hablamos con otros, es que ya no confío, es que no lo creo, es que no veo la mano de Dios en mi vida, o te alejas con no creyentes a contarles, es que pues yo busqué a Dios y nunca me respondió. Háblalo con Él, háblalo con Dios. Sé honesto con Dios si el desánimo toca a tu puerta, mi hermano. Si la angustia como Asaf, si el insomnio como este hombre. Sé honesto con Dios. No huyas como si Dios no supiera todo lo que en tu corazón está aconteciendo. Así que llegamos al versículo 11, donde el versículo 11 y versículo 12 nos dan la respuesta a esta clase de desánimo con el cual el cristiano lucha cotidianamente. No en los mismos grados, pero todos luchamos con el desánimo y con este tipo de quizás preguntas o luchas que tenía este hombre. Versículo 11. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. La estrategia de Asaf es recordar la obra, las maravillas, los hechos del Dios Altísimo. Esa fue su estrategia. Eso es lo que nos dice este hombre en su palabra. ¿Y cómo recordar las obras de Dios, sus maravillas y sus hechos? Examinando la Biblia, leyéndola, meditándola. Si tú ahí en tu pantalla, mi hermano, me dices, ya me lo sé lo que acabas de decir. ¿Saben cómo me han dicho algunos, hermanos? Sí, ya sé que tengo que leer la Biblia. Ya sé que tengo que leer. No me diga más, hermano, que tengo que leer la Biblia. Ya sé que tengo que leer la Biblia. Déjame decirte, hermano, que tienes que leer la Biblia. Sí, mi hermano. Te lo voy a decir esta y 1000 veces más. Tienes que abrir tu Biblia, y no solo abrir tu Biblia, sino hacer lo que hizo Asaf, hasta que la Biblia te enseñe las obras maravillosas de Dios. No abras un rato la Biblia. No, abrir la Biblia no es como un amuleto, ya la abrí, ya leí mi capítulo, una relación con Dios. No. Hay gente que abre la Biblia y dice, me siento igual de desanimado. Y la abrí en la noche y la abrí en la mañana. Sí, mi hermano, por supuesto. Por eso, acuérdate de las obras. Abre la palabra hasta que te recuerde las obras maravillosas de Dios. Hasta que puedas ver en las páginas de la Biblia a Cristo. Hasta que puedas salir de ese tiempo de lectura, no con palomita de que ya la leíste, sino que hasta que salgas de ahí diciendo, te exalto, Dios, te exalto por quién eres. Te veo tu victoria, veo tu grandeza en las páginas de la Biblia. Veo las maravillas de Dios, las maravillas antiguas, dice, las veo tan claro cuando salgo de este tiempo de estar con Dios, tan claro hoy veo las maravillas que puedo exaltarte, puedo meditar en tu obra, reflexionar en tus hechos. No te rindas, hermano, no dejes de luchar hasta que de ese tiempo de lectura de la Biblia salgas viendo la grandeza y la salvación de tu Dios y exaltándole. No termines. ¿Cuánto tiempo tienes que leer tu Biblia al día? La respuesta es el necesario, el tiempo necesario. Ya no solo te voy a decir, mi hermano, lee tu Biblia, sino te voy a decir, léela el tiempo necesario hasta que digas, me he acordado de las obras maravillosas de Dios, Dios me las ha hecho ver, me ha abierto los ojos de la fe y hoy exalto en este momento a Dios. En ese momento será el momento necesario y verás cómo exaltas y alabas a tu Dios. Dice el versículo 13, mira a Asaf, dice, después del desánimo, él dijo, me acordaré de tus obras. Revisa lo que Dios ha hecho en la palabra, en la revelación escrita, lo que él tenía de la revelación escrita de Dios. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios revelada ya, completa, el Antiguo y Nuevo Testamento, pero él con lo que tenía, él inquiere, él medita, él examina, reflexiona, hasta que llega al grado, al punto donde dice el versículo 13, santo, oh Dios es tu camino, qué Dios tan grande, qué Dios hay grande como nuestro Dios. ¿Cuándo vas a dejar de leer la Biblia, hermano? En tu día a día. Cuando tú también digas esto, cuando salgas de tu tiempo a solas, apaga las prédicas ahorita, hermano. No esta hasta que termine.
Pero en la semana te gusta escuchar, apágalas tantito. ¿Te gusta leer libros de teología? Guárdalos por un momento. Decía un hermano, mi corazón es tan engañoso, decía, lo escuchaba el otro día. Tan engañoso y tan perverso, decía, que en vez de querer ir a leer la Biblia, decía, mi corazón me dice, mejor abre un libro de teología. Decía él, me siento más atraído a un libro de teología que hacia la Biblia. Y le decía, qué perverso es. Él lo entiende. Dije, lo entiendes, hermano. ¿Entiendes? Porque tu corazón dice, para mí es más interesante ver la teología, leer. Para algunos es más interesante, o es interesante, aún más que abrir las páginas de la Biblia. De la Biblia, hermano. La palabra inspirada por Dios, las teologías sistemáticas, los libros acerca de ciertos temas teológicos o ciertos temas de vida cristiana son buenos, pero tu tiempo primordial o tu prioridad es pasar tiempo en tu Biblia, hermano. Si hoy te vas a llevar un mensaje de esta predicación es que vayas, abras tu Biblia hasta que digas como Asaf dijo, ¿qué Dios hay tan grande como nuestro Dios? Cuando tu corazón salga de ese tiempo con Dios diciendo, qué grande es mi Dios, después de haber leído la Biblia, en ese momento estuviste con Dios, estuviste en la palabra de Dios el tiempo necesario. Y hermano, se acabó el desánimo. Las cosas no cambiaron. Tu familiar no ha regresado, si Dios se lo llevó. Tu economía no de pronto vas a recibir un depósito en la cuenta bancaria, ¿verdad? De repente ves tu celular y me depositaron 2 milloncitos. Eso no va a pasar, mi hermano. Eso ni lo ores. Dios no te lo va a mandar, hermano. No es la manera en que Dios obra, comúnmente. Pero en ese momento vas a decir, qué grande es mi Dios. Y lo vas a decir de corazón. Porque es lo que hizo Asaf. Dijo el versículo 14, Asaf, tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Porque este hombre ya estaba meditando ahora sí en las obras maravillosas de Dios. Dijo, tú has hecho conocer tu poder entre los pueblos paganos. Versículo 15, con tu brazo has redimido tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Él está meditando en la salvación de Dios y recuerda cómo Dios abrió el mar rojo. Dice el versículo 16, las aguas te vieron, haciendo una alusión clara al mar rojo y cómo Dios estaba sacando al pueblo de Dios de Egipto. Las aguas te abrieron, te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas se centellaron por doquier. ¿Cómo sabe toda la historia de Israel? Estaba en la palabra y ahora estaba tan inmerso en la palabra que dice que Dios tan grande que sacó de Egipto a su pueblo, salvando a su pueblo con poder. Aún las aguas temen delante de Dios y hay truenos y nubarrones, dice ahí, versículo 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Hablando de Dios. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Recuerda la historia de la salvación de Dios hacia su pueblo. ¿Dónde encuentras esta clase de ánimo? ¿Dónde encuentras esa seguridad para decir en medio de las tormentas de la frustración? ¿Dónde encuentras la fuerza para decir qué Dios hay tan grande como el Dios nuestro? Es en la palabra de Dios, en el tiempo que pases de verdad con Dios. Si nunca has tenido esta experiencia, hermano, nunca has pasado el suficiente tiempo con la Biblia abierta y luchando con ella diciendo, Señor, no voy a soltar este versículo, no voy a soltar este capítulo o este libro de la Biblia hasta que no me bendigas. Como luchó Jacob con Dios en el Génesis. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar este texto bíblico hasta que me abras la escritura y me enseñes. Hasta que vea tu grandeza, hasta que vea la salvación de Cristo en toda la narrativa bíblica. Hasta que yo exalte porque Cristo murió en una cruz por mis pecados y por mi maldad.
y a través de ese hecho maravilloso de Cristo derramando su sangre, expiando ahí mis pecados, propiciando la ira de Dios, cubriéndome de la ira del Dios Altísimo, hasta que salgas diciéndole: gloria Señor, gloria a ti, eres grande, tu mano no se ha cortado, tu diestra no ha cambiado, las circunstancias de verdad obran a mi favor, mi felicidad no se ha agotado. Recuerdo los días antiguos, pero hoy recuerdo que te tengo a ti. ¿Y quién hay aquí en la tierra y en los cielos si no hay como tú? Tú eres mi herencia, tú eres mi porción, dijo el salmista también. Tú eres mi benefactor, tú eres mi satisfactor, tú eres mi beneficio primordial. Tú y solo tú, ¿quién hay si no hay nadie, mejor dicho, que no seas tú, Señor? Redimiste a tu pueblo, nos salvaste en la cruz, abriste las aguas, sacaste a Israel, nos sacaste a nosotros de la esclavitud a través de la cruz de Cristo. ¿Quién es tan grande como nuestro Dios? ¿Dónde encuentras esa fuerza para salir de esa depresión, para salir de esa tristeza y de esa angustia? ¿Dónde encuentra la fuerza para su desánimo, para salir de ese desánimo este joven que decía: caigo y caigo en pecado sexual una y otra vez? ¿Dónde, mi amigo, dónde, mi hermano, este joven que leí? ¿Dónde? Meditando en los hechos maravillosos de Dios a través de la Escritura. ¿Sabes cuándo, mi amigo? Hasta que salgas de la palabra diciendo: no hay Dios grande como nuestro Dios. En ese momento vas a comenzar a tener victoria. Y vas a volver otra vez al rato o mañana, otra vez a la palabra persistentemente. Porque ¿quién nos ha dicho, mi hermano, que una lectura superficial de la Biblia cambia la vida de una persona? O que una predicación cambia la vida de una persona. Una predicación, todo lo que hace, como en este momento, es exponer la palabra, y en este punto es guiarte a que ahora tú vayas, yo ya lo hice, mi hermano, te toca a ti ir y experimentar el ir a la palabra hasta que salgas diciendo: qué grande eres, mi Dios. Te toca a ti. Ni yo, ni ningún pastor puede vivir por ti la vida cristiana. Nadie te va a sacar del desánimo si no es Dios a través de la palabra. Y la lucha con el desánimo, mi hermano, en diferentes grados va a ser toda la vida hasta que el Señor te lleve o el Señor venga. Así que, mi hermano, la conclusión de esto es que en medio del desánimo, cuando parece que Dios no escucha tus oraciones, la estrategia del cristiano, lo que Asaf nos está enseñando, es que leas y reflexiones en tu Biblia hasta que tu respuesta sea algo similar a esto. Versículo 13 y 14. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Mi hermano, si hoy estás desanimado, si estás pasando por alguna angustia o lo has hecho, te voy a invitar a que esta semana abras tu Biblia, el tiempo necesario. No digas, mi hermano, que hay niños en la casa, porque hay personas que con niños en la casa consultan el Facebook. No digas que hay mucho trabajo, porque hay tiempos, hermano, hay tiempos. Busca el tiempo necesario para pasar el tiempo suficiente. Y ¿sabes cuándo vas a dejar de leer la Biblia, hermano? Cuando de esa lectura, oración, meditación, reflexión, con la Biblia, mi hermano, ábrele tu Biblia, hasta que de ahí te levantes y digas: no hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay salvación tan grande como la que obraste en Cristo. Y que sean palabras tuyas, que sean palabras con las que Dios te ha convencido, te ha iluminado, que puedas levantarte y decir: no hay pecado que domine. Lo acabo de ver en la Biblia, lo acabo de experimentar en mi corazón. No hay dolor que paralice, porque tengo un Dios grande que está aquí todos los días hasta el fin del mundo conmigo. Hasta que te levantes y digas: sé que después voy a caer en pecado porque soy pecador, pero Dios en este momento me está levantando y me está enseñando a vivir una vida de victoria cristiana. Sé que pasaré por desánimos, pero ¿sabes qué voy a hacer? Cuando vuelva el desánimo, cuando vuelva la tentación, voy a ir otra vez a meditar en las maravillas de mi Dios, en la obra maravillosa, en los actos maravillosos de Dios y en la cruz de Cristo, en la obra maravillosa y más grande en la que Dios mostró su gloria y el favor por mí, que nunca se va a agotar. Así que, mi hermano, ese es el mensaje de hoy. Esta semana,
Te lo voy a repetir como pastor. Lee tu Biblia. Y no la leas hasta que terminaste el capítulo. No. Léela hasta que te levantes y digas, eres un Dios grande y eres mi Salvador. Y hasta que sepas que te levantaste exaltándolo de corazón, en ese momento es un tiempo suficiente. Claro que puedes extenderte, pero sabrás que estás leyendo de verdad la palabra, hermano. Que Dios, mis hermanos, nos haga no lectores superficiales de la Biblia. Que nos haga hombres y mujeres que anhelemos la Biblia. Esta semana yo también te invito, mi hermano. Apaga las prédicas. Nada más pon los devocionales que tenemos. Yo sé que a muchos de mis hermanos les gusta ver otras prédicas y está excelente. De verdad yo recomiendo mucho a otros pastores. Ustedes saben quiénes son mis pastores favoritos. Lo he dicho aquí. Ahorita, esta semana, si tienes unas ganas de ver una prédica, no lo hagas. Ese tiempo, si dura 1 hora la prédica de tu pastor favorito, está bien. Tal pastor, a mí me gusta mucho ver a John Piper. Gracias a Dios que lo usa. Esta semana no lo veo. Esa horita que le iba a dedicar, la voy a dedicar a orar y estar en la palabra. Lo mismo si lees un libro cristiano, o lo mismo si estás en tus redes sociales, hermano. Ahorita, ¿cuánto le dedicas a las redes sociales? Sí puedes sobrevivir una semana sin redes, si eso es lo que afecta para que estés un tiempo con Dios hasta que lo exaltes. Así que, mi hermano, tenemos un reto esta semana de ir a la palabra hasta que Dios cambie tu corazón como lo hizo con este salmista. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esta semana sea una semana de la palabra de Dios y de tener encuentros con Dios hasta exaltar a su Hijo Jesucristo y hasta exaltar a nuestro Padre, dirigidos por el Espíritu de Dios. Vamos a pedírselo a Dios, hermanos. Padre, te ruego que como iglesia esta semana te busquemos en la Biblia. No es suficiente un plan de lectura bíblica. Es necesario que reflexionemos, que meditemos, que tengamos encuentros reales como cristianos esta semana, que habitemos en tu palabra realmente, que salgamos de esos tiempos diciendo como lo dijo Asaf, que no hay un Dios tan grande como tú, que tú haces maravillas, y que nos centremos en el Evangelio diciendo las maravillas más grandes son las que hiciste en la cruz, mostrando tu gloria y salvando a estos pecadores. Llévanos por un recorrido a través de la Escritura esta semana, cada uno de nosotros, en los planes que cada uno esté leyendo, planes bíblicos de lectura, y que tengamos encuentros reales, y que tengamos cambios de corazones como lo hizo Asaf, o como lo hiciste con Asaf en este salmo. Que salgamos confiados de esos tiempos. Yo no pretendo, Señor, que mis hermanos salgan confiados de esta prédica. Tú lo sabes. Yo quisiera que mis hermanos salgan con el anhelo de pasar un tiempo con Dios hasta que tú les des un gozo inefable, hasta que tengan una confianza en el Dios Altísimo que no les puede dar nadie, sino solo el contacto contigo a través de la palabra. Señor, te ruego, si es que somos lectores superficiales, quita de nuestro corazón esa lectura superficial que sí puede ser ofensiva o es ofensiva para ti, solo leer de pasada. Por favor, enséñanos a meditar y reflexionar. Que a ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal, mis hermanos? Espero que hayan disfrutado del tiempo de alabanza y el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, solo para darles unos avisos. Recuerden, de lunes a sábado en punto de las 9 de la noche nos reunimos para orar, para tocar al trono de la gracia del Señor y pedirle que nos socorra, que nos ayude. Hay mucho por lo cual estar orando y les animamos a que se unan con nosotros en estos tiempos. Además, mencionar que nuestros niños están siendo edificados, mis hermanos, por medio de las lecciones que están impartiendo la hermana Cori, la hermana Magda, la hermana Angélica. Gracias por su servicio.
Y esas lecciones se están subiendo los lunes. Tome oportunidad para que su hijo las escuche. No son largas, son breves y de seguro va a ser de mucha bendición para ellos. Todo esto estamos haciéndolo con el fin de edificarles, de exhortarles, de animarles, de que estén, mis hermanos, de una manera u otra en medio de esta situación, pues creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los miércoles en la noche, después del tiempo de oración, por lo general se está subiendo el devocional que me corresponde impartir a mí. Y el viernes, después del tiempo de oración, se sube el devocional que está compartiendo el pastor Armando. Así que, mis hermanos, les dejamos con estas actividades. También en las mañanas seguimos enviando los audios de lunes a viernes. Son audios de 3 minutos en punto de las 7 de la mañana. Usted puede también estar recibiendo el audio matutino. Todo es con el propósito de queremos ministrarles. Nunca habíamos estado en una situación así y pues los talentos, los recursos, las maneras que Dios nos ha estado inclinando y dirigiendo es lo que estamos poniendo a su servicio. Quiero agradecer de manera muy especial y de todo corazón el cuidado que han tenido por nosotros los pastores al estar dando sus ofrendas. Y gracias a Dios porque estamos viendo que Él es fiel para suplir nuestras necesidades. Un abrazo. Dios me los guarde.